Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a uno de mis economistas más admirados y desde luego de los economistas progresistas o de ideología socialista más importantes de España, que es Pedro Montes. Muy buenos días, Pedro, y gracias. Hola, buenos días. Desde luego, es la segunda vez que te entrevisto, Pedro, y debo decir que cuando comento a la gente después de ya 1500 programas más o menos que llevo, cuando me preguntan quién es la persona que más me ha gustado entrevistar o quién más me ha impresionado como economista, siempre digo lo mismo, que eres tú. Y por supuesto para mí es un auténtico privilegio estar otra vez contigo aquí para comentar sobre la economía española, economía europea, bancos centrales, que eres un auténtico experto en el tema ya que has trabajado ahí, y por supuesto en la situación política. Gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a ti, pero no exageres, ¿eh? Vale. Bueno, yo creo que no exagero, por lo menos es mi opinión. Habrá quien tenga otras opiniones, normal. Supongo, como en todo. Normal. Bueno, hoy, Pedro, para refrescar a los oyentes, a las oyentes que no te conozcan, quién eres. Tú has sido economista del Servicio de Estudios del Banco de España durante muchos años. Ahora estás jubilado, has participado en Izquierda Unida, sigues siendo militante y eres presidente de Socialismo 21. Has escrito multitud de artículos en prensa, has escrito libros, en fin, tienes ya una larguísima y reconocida carrera como economista y desde luego como persona implicada en política. Pues sí, es verdad, pero eso es por los muchos años que voy teniendo ya, ¿eh? Sí, cuantos más cumple uno, desde luego, más va acumulando de bueno y de malo, algunos por fortuna, como te pasa a ti, más de bueno. Hoy vamos a comentar, a mí me gustaría, Pedro, empezar por hacer una valoración de esta ya larga recuperación de la economía española. Como a mí cuando me preguntan, digo, la economía española se está recuperando pero no está recuperada. Es decir, que muchos de los principales indicadores, el que más suele preocupar a la gente, que es el del empleo, pues evidentemente no se ha recuperado los niveles de empleo que teníamos antes. Es desde luego una situación extraña como después de 10 años desde que empezaron a caer los indicadores económicos todavía no hayamos alcanzado esos niveles que había previamente. Haznos una valoración de cómo ves tú ahora mismo la economía española después de estos casi 4 años completos de crecimiento económico. Bueno, vamos a ver, efectivamente has tocado el tema ese de la macro y la micro, ¿no? Donde hay algunos datos positivos a nivel macro, ¿no? Y se sabe que la gente en última instancia no está viviendo mejor que hace muchos años, o que hace 4 años, por poner la fecha esta de referencia de la recuperación. Es que pienso que se han dado una serie de circunstancias muy favorables para la economía en general, ¿vale? En los últimos tiempos. Y que eso ha repercutido, bueno, pues en un crecimiento que, bueno, pues no es insignificante. Eso de crecer al 3% durante 3-4 años no deja de ser importante. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que no están creadas las condiciones para que eso es. En el pasado, cuando una economía crecía 3-4%, luego lo que iba creciendo es durante 5 años más, al 5, al 6, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque había una recuperación de fondo y era toda la economía que se ponía en marcha. Ahora lo que tenemos en perspectiva es una desaceleración, que se llama eso, es una pérdida del crecimiento, ¿no? Una pérdida de la tasa de crecimiento. Y esto de idea de que, bueno, la recuperación, que ha sido efectiva a nivel macro, no tiene, me parece a mí, una base muy firme. Y puedo citar algunos aspectos que han contribuido a esa recuperación en los últimos tiempos, como puede ser, pues mira, en los bancos centrales que te interesa, ¿no? El tema, han invadido de liquidez todas las economías, ¿vale? Ha habido una devaluación del euro, ¿no? En los últimos tiempos. Ahora se empieza a recuperar otra vez, pero bueno, todo eso facilitaba un poco
la expansión de la economía española, ¿no? En la medida que tiene mercados distintos a los de la Unión Europea. Los tipos de interés son insólitamente bajos y eso se sabe que tiene que cambiar. Está el precio del petróleo, está, yo qué sé, la situación geopolítica en torno al Mediterráneo que ha favorecido el turismo. En fin, ha habido una serie de factores que han contribuido, y no vamos a rasgarnos las vestiduras en el sentido de que la economía española los ha aprovechado. Pero si te das cuenta, ocurren dos cosas. Primero, que habiendo crecido el PIB, todo lo que son magnitudes sociales o magnitudes bueno, que hay que considerar al mismo nivel que el PIB. Podemos hablar de la desigualdad, podemos hablar de la calidad del empleo, podemos hablar de la precariedad, podemos hablar de cómo están cubiertos los servicios sociales. Y todo eso, la crisis, fue como una especie de huracán, ¿no? Que destrozó mucho. Y diríamos, en contra de lo que dice el gobierno, que ya estamos recuperados. Cuando uno habla de recuperación, quiere decir que eso es que se han restablecido los niveles de muchas cosas de antes de la crisis. Y esto no es verdad, ¿vale? En la caída de los salarios, por ejemplo, que es otro de los factores que ha alimentado los buenos resultados en el sector exterior. Pues bueno, como saben, no hay devaluación externa y y hicieron la devaluación interna. La externa era cuando se cambiaba el tipo de cambio de la peseta con respecto a otras monedas, y la interna es tocar los salarios y machacar los salarios a ver si por ahí se consigue competitividad, que se consigue un poco, pero efectivamente los factores que determinan la competitividad no pueden ser, no son los salarios, no voy a decir ni exclusivamente ni lo más importante. Entonces nos encontramos eso con que ha pasado un verdadero huracán por la economía española. Y solo cuando cuando estén restablecidos, si llegan a restablecerse los niveles que teníamos antes de empleo, de calidad del empleo, de salario, de servicios sociales, etcétera, 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 diríamos que ha pasado la crisis, mientras estamos todavía sometidos bajo la crisis. Pero añadiría, ¿no? No sé si quemo mucho tiempo, pero no, tú me dices. Que va, es interesantísimo. No, pero todavía te diría que un rasgo que tuvo la economía española y que estaba cuando estalla la crisis, digamos en el año 2008, ¿vale? Y es que la economía española era muy vulnerable. Era muy vulnerable porque cuando estalla la crisis financiera, los mercados se secan, la gente no se presta, la gente tiene una desconfianza enorme sobre la situación financiera de cada uno de los agentes económicos, incluidos los países, y España era, pues lamentablemente, uno de los países más endeudados del mundo, ¿vale? Y claro, cuando estalla la crisis, pues a los más endeudados sufren mucho más. Sí, disculpa, que es que estábamos teniendo un pequeño problema técnico, puedes continuar, adelante. Bueno, decía que la economía era muy vulnerable en el año 2008, ¿no? Como consecuencia de que era una de las economías más endeudadas del mundo, creo que era la primera, sí, pero vamos, estas cosas se manejan siempre hay que manejarlas con cuidado porque nunca sabe bien uno cuando se refiere al endeudamiento de qué está hablando, pero en fin, una economía muy endeudada. Y eso se derivaba de dos o tres factores. El primero era que habíamos incurrido en un déficit exterior, un déficit de la balanza de pagos enorme al punto de que llegamos a tener un déficit en el año 2008-2009 del 10% del PIB. Claro, esto para quien no sea economista, pues dirá, bueno, eso era mucho, poco, pues era muchísimo. Era tanto que la economía española a lo largo de su historia nunca tuvo un déficit superior al 3,4%. Cuando llegaba al 2% empezaron a tomarse medidas por los gobiernos del orden de restringir la expansión económica, elevar los tipos de interés, todo lo que significaba que se sabía que había un desequilibrio profundo en la balanza de pagos y que había por consiguiente que corregirlo. Se llegó al 10% y vivimos una época enloquecida. Porque todo el mundo pensaba, la generalidad de los economistas y políticos, que así también hay que decirlo, pensaban que habíamos descubierto un mundo maravilloso. Podíamos crecer, incurrir en déficits exteriores muy, muy desorbitados, pero teníamos una financiación que nos permitía no preocuparnos de ese problema, hasta que estalla la crisis, y de pronto descubren eso, que teníamos una deuda de algo más de casi 2 billones de euros. El otro problema fue que la economía española, intervino muy activamente en todo ese proceso de hiperfinanciarización de la economía, ¿no? Y las empresas españolas, pues se dirigieron masivamente a conseguir capitales en los mercados
y se fueron a comprar mucho a la América Latina fundamentalmente, ¿vale? Tú sabes, la Repsol, Telefónica, Santander, bueno, todo eso, bueno, pues eso efectivamente pues parecía una actividad sana hasta que estalla la crisis. Y en ese momento te das cuenta de que, bueno, pues que eso es que hay que seguir refinanciando los pasivos y que los activos empiezan a tener algunos agujeros o algunas debilidades. Y ya para terminar, te diré que la crisis, eso es que mucho del dinero fácil que se obtenía lo dedicamos a alimentar una burbuja financiera. Y esa burbuja, bueno, no voy a contarla ahora, pero ya sabes lo que ocurrió, ¿no? Con la especulación de los precios, los pisos, los terrenos, ¿no? La expansión del crédito. Y todo esto, bueno, pues esto se acabó repentinamente. Entonces hubo, bueno, pues la gran crisis, porque nuestra economía, como tú acabas de decir, no ha recuperado ni de lejos todavía algunos de los niveles de grandes variables, como podía ser la inversión o como podía ser el empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto te lo cuento para decirte que uno de los problemas que yo le veo a la economía, aparte de este que ya hemos señalado, de que la actividad económica no acaba de traducirse en bienestar general, es que sigue siendo muy vulnerable en términos de deuda. ¿Eh? Y que por consiguiente, como hay la sospecha, o por lo menos hay análisis de gente respetable e incluso instituciones económicas que empiezan a decir esto está un poco raro, la burbuja financiera internacional no ha hecho más que alimentarse durante todo este tiempo, pues hay la sospecha o la inquietud o la incertidumbre de que si no ocurrirá otra crisis financiera no voy ahora a calificar la magnitud, pero que podría bien suceder que fuese más grande que del pasado. Y diría, bueno, si la economía española no se ha saneado en términos financieros, evidentemente si ocurriese alguna conmoción, cosa que como digo no está descartable, nos encontraríamos de nuevo con la posibilidad de incurrir en la crisis. Entonces yo señalaría estos dos elementos como básicos de la situación. Sí, perdón. No, es que yo creo que has tocado un punto clave. O sea, se ha preparado, se ha saneado la economía española. No está saneada. Yo eso lo manejo con, no voy a decir con solvencia porque sería una presunción inadmisible, pero yo desde que empecé a tocar el tema de la situación internacional de la economía española, reviso y sigo los datos de cómo va la economía española en su inserción internacional en términos financieros. Y sigue idéntica, digo, después de toda la convulsión que ha significado la crisis ya casi de 10 años, sigue en unos términos parecidos, si no más grandes en algunos casos, ¿vale? En sus pasivos financieros, tienen la misma entidad que tenían en el año 2008. O sea, con esa posición neta de inversión internacional fosilizada ahí en torno al billón de euros, la deuda externa total más o menos fosilizada ahí también en torno al billón. Sí, con una diferencia. Y es que antes eran las empresas privadas, el Estado no tenía entonces mucha deuda. Todo este proceso de estos años ha conducido a que sea el Estado el gran deudor del país en última instancia. Como sabes, en el año 2007, 2008, España tenía primero un superávit público y segundo tenía una deuda pública que era algo así como el 36, 37% del PIB. 10 años después nos encontramos con que el déficit sigue siendo, ahora ya hemos tenido una década de déficit público y ahora lo que tenemos es una deuda del Estado equivalente al 100% del PIB, ¿no? Décimas arriba, décimas abajo, que no tiene mucha importancia. Y claro, esto es una situación nueva, en unas condiciones en las que los tipos de interés, yo creo que irregular, insólitamente o contra toda teoría económica, están por los suelos. Incluso han llegado a ser negativos, lo cual por así decir, en términos de mi formación política o de mi formación económica, no me lo explico. Sí. Bueno, creo que esta misma semana que el bono japonés a 10 años había vuelto a batir récord en términos de intereses negativos, sí. Eso, y no se entiende, digo, porque en última instancia tú sabes, ¿no?, que los intereses que se pagan tienen algo que ver por así decir, con la rentabilidad que tienen los activos, ¿no?, en el mundo real, ¿no? O sea, si no la gente se dedicaría a eso. Si en el mundo financiero es negativo y en el mundo, digamos, del productivo es positivo, la gente se trasladaría de lo negativo a lo positivo. Eso es.
¿no? Entonces, hay algo muy anormal en la situación, ¿no? Y de hecho se sabe que las instituciones financieras tienen que empezar a recuperar algo tan esencial como ha sido los tipos de interés para poder intervenir en la economía. Sí, Y lo que, y tú tienes alguna teoría de por qué ocurre esto, porque yo hasta donde llego he leído muchas hipótesis sobre esto. Yo tengo mis favoritas, que lo he escrito muchas veces y lo he comentado en los programas cuáles son, pero vamos, tampoco estoy ni mucho menos seguro de que sean correctas, que la mía, mi interpretación favorita es la de Ben Bernanke, pero claro, hay otras. ¿Tu opinión cuál es? bueno, A qué crees que se debe que bueno, que llevemos ya casi una década con estos tipos? bueno, pues yo creo que hay una cosa que describía Keynes, se llama la trampa de la liquidez, ¿vale? Hay una situación donde hay mucha liquidez. Bueno, y ahora eso, no sé si lo hablaremos, pero como saben, los bancos centrales han inundado el mundo de liquidez, el mundo, sus países, evidentemente, en el caso del Banco Central Europeo, a los miembros de la zona euro, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, ¿vale? Y claro, hay mucha liquidez, pero la gente, eso es, en lugar de que la liquidez empuje la demanda y empuje la inversión, lo que está ocurriendo es que como no hay proyectos naturales de inversión y digamos, los otros agentes económicos están tan endeudados, lo que sobra es liquidez, pero no hay razonables cauces para que el sistema financiero preste productivamente o financieramente a mucha otra gente. Entonces hay un desfase, imagínate que hay mucha agua y poca demanda, o imagínate que hay una enorme cantidad de fondos en la banca disponibles para hacer inversiones, pero ni la banca encuentra a inversionistas razonables, ni quiere comprometer con gente que está altísimamente endeudada. Yo creo que esa es la única explicación, vamos, digo, la única en el sentido de que cómo se explica hoy que te cueste dinero, que te cueste prestar dinero, ¿vale? Vamos a volver un poco sobre el tema de la situación de la economía española ante una eventual crisis financiera, que bueno, que ya hay, como tú bien has dicho, hay muchísimos avisos de que esto puede ocurrir, que hay grandes problemas tanto de deuda pública como de situación de la banca de muchos países, aunque la banca norteamericana, no sé si compartirás la opinión que tienen algunos autores, dicen que, o algunos economistas dicen que está en mejor situación que en el año 2007, sin embargo, la europea está en una situación muy delicada y no solo la europea. Y entonces, pensando que pueda ocurrir tal crisis financiera, vimos en la anterior cómo esa inmensa deuda externa privada arrastró al sector público, prácticamente tumbó y sin prácticamente, tumbó el bono español, forzó la intervención del Banco Central Europeo, pero ahora nos podemos encontrar justo la situación contraria, ¿no? Que el alto endeudamiento público pues arrastre también a las empresas y sobre todo a las grandes empresas que requieren necesariamente la financiación externa y arrastre a toda la economía con ella ante una eventual crisis Bueno, financiera. es que las crisis son, vamos, en ese sentido que tú que preguntas, yo creo que son muy recurrentes y que son es decir, muy homogéneas, ¿no? Muy ortodoxas, ¿no? ¿Eh? Mientras hay normalidad, todo parece que eso es que no hay ningún problema. No, mira, acabo de ver un artículo de un economista que, bueno, es compañero mío histórico políticamente, se llama Eric Toussaint, y dice, hasta el día antes de la crisis nadie habla de la crisis, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues un poco es verdad esto, ¿no? O sea, mientras hay normalidad, te crees que la normalidad es el estado natural de las cosas, pero pues, el día que estalla la crisis. ¿Y cómo estalla la crisis? Bueno, porque llega un instante en que cuando hablamos de la deuda o cuando hablamos de los pasivos, de los activos, esos son como organismos vivos. Detrás de cada euro, de cada dólar de pasivo, hay alguien que tiene que pagar ese pasivo cuando llega la hora de pagar, vamos, de cancelar su deuda. Y por el lado del activo, cada activo en euro o cada activo en dólares, o bueno, la moneda que sea, cada activo, ¿no? El tío el agente que lo posee, está esperando poder cobrarlo. Cuando eso se quiebra y el que tiene que pagar no paga y el que tiene que esperar y el que espera cobrar no puede cobrar, ahí se desatan todos los demonios.
Y los demonios son que de pronto el que tenía un activo, a lo mejor lo tenía a su vez hipotecado y era pasivo de otra entidad o eso es, o había conseguido ese activo fruto de endeudarse. Bueno, ahí se desatan todos los demonios y efectivamente hay países más fuertes y países más débiles, entidades que tienen un, un balance más solvente y entidades que tienen un balance más tocado, ¿no? Depende también, por ejemplo, el tema de la inmobiliario, pues uno de los problemas que hubo fue que toda la banca española, toda en general, pero bueno, particularmente Cimapura, ahora las cajas de ahorro, eh, hicieron una actividad que estaba canalizada fundamentalmente al tema inmobiliario. Cuando eso se detiene, imagínate el agujero que se llama, ¿no? Financiero que se crea cuando la banca tiene muchos activos en hipotecas, pero no puede cobrarlas, que fue pues el origen de la crisis, si me apura, esa de la subprime americana. Pero ese fenómeno de la subprime se trasladó idénticos perfiles al caso de la economía española. ¿Y cómo ves la situación de la banca española ahora mismo? Porque ya nos estaban diciendo que la banca española estaba bien y hace nada vimos como el Popular pues lo tuvieron que rescatar in extremis porque es que no podían ni hacer los reintegros de efectivo al día siguiente, según se comentó. Según se comentó, yo no hablo del Popular, escribí un artículo diciendo que efectivamente tenían un agujero, eso está claro, digo, llamando agujero a eso, a que tienes un desequilibrio en tu balance, ¿no? Que tienes unos pasivos que no puedes. Lo que pasa es que la solución que se le dio al Popular pues, fue muy rara, ¿no? Fue muy rara porque para hacer lo que hicieron, eso por vendérselo por €1 al Santander, me parecía a mí que era un nuevo regalo que se hacían a los botines, ¿vale? Y que podía el Estado haberse comprometido un poquito más, haber solventado el bache que podía tener de liquidez el Popular, ¿no? Pero en todo caso se habría quedado con una especie de red, ¿no? Financiera, tanto como, bueno, en su vertiente de captación de recursos y en su vertiente de prestar recursos, ¿no? Para una actividad u otra que se desaprovechó de nuevo. En el afán ese de privatización de todo, pues yo creo que se cometió un nuevo error, y es que el Popular, si es que necesitaba de eso, es de ser ser rescatado, se pudo rescatar por la vía de la nacionalización y no por la vía de la privatización. Dicho esto, pues mira, no leo y sigo algunos informes. Lo que pasa es que los informes hay que cogerlos con mucha cautela, porque claro, como sabes, eso que acabo de decirte, que el día antes de la crisis no hay crisis, pues igual, ninguna institución da clave o da información de que pongan en peligro por así decir, la estabilidad. Y estoy seguro que, no voy a decir que mienten, pero que no cuentan toda la verdad. Lo que pasa es que muchas veces, claro, las cifras son tan rotundas, son tan contundentes, que sin querer o con todas las cautelas del mundo, pues sí que hacen expresiones de la preocupación que tiene. Por ejemplo, te citaría el Banco de Basilea, ¿no? El banco, ¿cómo se llama? El Banco de Zetterman, ¿no? Sí, el Banco de Pagos Internacional, sí. Eso, el Banco de Basilea. O bueno, el propio fondo, ¿no? O la propia OCDE, hacen informes en los que no declaran nunca que viene la crisis, ¿no? Pero al mismo tiempo ponen sobre aviso de que esto que rarito está todo, ¿no? Pues esta es la idea que yo tengo, que rarito está todo. Se ha pagado mucho la crisis, o se ha intentado combatir la crisis con la liquidez. Y eso es verdad que, bueno, que con mucha liquidez por así decir, no quiebra nada. ¿Vale? Pero al mismo tiempo, si tú alimentas el sistema con liquidez y liquidez, llega un momento en que, bueno, todo este problema que he hablado de activos y pasivos engorda, y por así decir, los riesgos de explosión del sistema, pues son cada vez más graves. Y esta es la situación que vería. Y Pedro, no sé si tú tendrás alguna información ninguna. Me refiero me refiero al tema de Bankia. ¿Por qué Bankia, dado el afán privatizador del gobierno, no se ha privatizado ya? ¿Tú tienes alguna idea de por qué ha ocurrido esto? ¿No han encontrado...? Porque no estará bastante saneado, me parece a mí, ¿no? De todas maneras, Bankia tenía un préstamo, bueno, pues no sé cuánto fueron, 25.000 millones, me parece, del banco que lo suministró el Estado,
y eso es, y no está saneado suficiente para decir que lo va a privatizar. Claro, El claro. problema de Bankia es que eso es, habiendo intervenido el Estado otra vez con muchísimo dinero, bueno, órdenes de magnitud que se nos escapan, ¿no? A los que tenemos un sueldo, ¿eh? De pronto te encuentras con que había otra alternativa, y es que Bankia y toda la red de Bankia, ¿no? Podían ser la base de un sistema bancario nacionalizado. Pero no se ha hecho así, y de hecho, bueno, pues el Bankia sigue siendo un banco en última instancia público en cuanto a su propiedad, y privado en cuanto a su gestión. Y bueno, yo creo que hay un salto cualitativo, un cambio cualitativo entre gestionar con criterios, iba a decir públicos, y criterios privados. Sí, pero me temo que vamos a tener que esperar cambios importantes en materia política para, Vamos a para ver. ver esto, Eh, sí. Sí, hombre, la política no está. Pero bueno, mira, el otro día estaba hablando me fui a dar una conferencia, porque yo soy así de atrevido, sobre la revolución de octubre, ¿dónde? La revolución de 1917 en Rusia, ¿no? Y bueno, para captar la atención del público, lo primero que hice fue decir, bueno, es que la revolución fue muy importante. Y fue muy importante por algo tan sencillo como que en febrero del año 1917 había un régimen absolutista, el del zar, ¿no? Autocrático, represor, etcétera, etcétera. Y 8 meses después, 8, 9, 10, no me acuerdo, vamos, tenía que hacer bien la cuenta, ¿no? Había una revolución bolchevique. Es decir, que veamos el tiempo político con muchas interrogantes, porque ahora efectivamente parece que es imposible pensar en nada sensato con este gobierno y con la situación política que tenemos. Pero bueno, Sí, todo puede cambiar. ahora comentaremos un poquito. Me gustaría tocar un par de temas también sobre bancos centrales euro antes de pasar a la situación política. El primero es cómo valoras tú lo que está pasando con el balance del eurosistema, que haya esos desequilibrios tan importantes con un saldo acreedor en el Target 2 por parte de Alemania y un saldo deudor tan importante, sobre todo por parte de Italia y de España. ¿Eso tú le das alguna importancia? ¿Crees que en Sí, algún momento... Sí, coméntanos. no, pues vengo a incidir en lo mismo. Hay países, bueno, hay grandes acreedores y grandes deudores, ¿vale? Mientras tú estés alimentando a los deudores con liquidez, que es lo que ha pasado con el Banco Central Europeo, que ha inyectado liquidez, no se conoce bien las cifras, supongo que conoce. Si no conoces las Sí, cifras, puedes mirar los gráficos, ¿no? De cómo ha aumentado la base monetaria, ¿no? Que sí. es una magnitud, del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, ¿no? Por así decir, el mundo está inundado de liquidez, ¿vale? Y ocurre que, bueno, que es verdad que mientras hay liquidez, pues no hay problemas, en el sentido de que digo, nadie quiebra, si te dan todo lo que debes, ¿vale? Pero una vez que te lo dan y se apuntan los libros que tú debes y que el otro quiere y que tú le debes a otro, ¿eh? Pues llega un instante en que si toda esa normalidad se sostiene, bien. Pero si empieza a haber problemas del tipo de los que se ocasionan en las crisis, que muchas veces estallan, pues yo creo que es un incendio, que estalla por una chispa, ¿vale? Pero claro, es que las chispas son muy importantes cuando todo el sistema está por así decir, está en clave explosiva. Y yo creo que, bueno, que lo que ha hecho el Banco Central Europeo y lo que ha hecho también la Reserva Federal ha sido crear liquidez, dar liquidez para que nadie vamos, para que todo se continúe en una cierta normalidad. Pero al mismo tiempo ese periodo esa continuidad ha ido engendrando, por así decir, una situación que es muy anómala desde el punto de vista del endeudamiento general de todos los agentes económicos en el mundo, ¿no? Y para las familias, para las empresas, van los estados, y van los países, y me apura, colectivamente uno frente a otro. ¿Y tú cómo valoras las medidas que han dicho que van a empezar a tomar a partir de enero en el Banco Central Europeo de reducir el programa de compras de activos a la Pues mitad? hombre, ¿Cómo nos va a afectar esto? es un intento, como, bueno, como usted ha sugerido, de volver a una cierta normalidad, en el sentido de que eso es que los tipos de interés no funcionan como variable económica, y saben que eso es que en algún instante dado, tendrá que manejarse otra vez los tipos de interés y la política monetaria como un instrumento de reactivación o de freno de la economía. Lo que ocurre que, bueno, y ya lo ves, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, que hay un miedo terrible a alterar la situación de los tipos de interés, ¿vale? Porque los deudores deben mucho,
y una elevación de tipos de interés pues puede Sí, ocasionar, eso es la chispa esa de la que estoy hablando, que puede promover toda otra convulsión. Y luego, bueno, ahí eso es, los tipos de interés determinan el valor de los activos y de los activos, ¿eh? Porque en un instante dado, si los tipos de interés suben, el valor de los activos baja. sí. Como hay tal masa de financiera internacional, ¿no? Como hay tal desajuste, porque hoy la economía productiva es una especie de, ¿no? Si me apuras, ¿no? De un cortijito, ¿no? Bueno, no, a ver, no logro expresarme bien. Quiero decir que la magnitud financiera de la economía supera por tantas veces, ¿no? La actividad real, ¿no? Y los flujos financieros superan por tantas veces los intercambios de bienes y servicios internacionales, que es que el mundo financiero tiene una autonomía o tiene una independencia tal, ¿eh? Que el día que eso es que no se comporta con relación a la economía real o de una forma sensata, y pueden ocurrir cosas en el mundo financiero que sí luego tienen efectos en la economía real muy desequilibradores o muy conmocionantes. Ujú. Y sobre el euro, ¿qué tal? ¿Qué tal ves su futuro ahora en el año 2017, después de casi, bueno, ya llevamos 15 años con el euro como moneda física y bastantes más Sí. como Pues unidad de hombre, yo, cuenta? yo tengo apostado, digo, pero esto no es, esto, o sea, si tuviese la certidumbre, a lo mejor hasta ganaba dinero con la apuesta, ¿no? Bueno, pero no. Eh, Yo creo que el euro no ha funcionado. Bueno, esto está claro, ¿eh? Digo, no, si ahora me preguntan, ¿y ha sido un éxito o no ha sido un éxito? Hombre, un continente parado lleva desde el año 2008, y esa paralización tiene que ver, que es lo que tiene mi posición en este terreno es que el euro fue el provocador, o por así, vamos a ver, me explico un poquito más despacio y mejor, eh, que con independencia de la crisis financiera internacional que se desató en Estados Unidos, ¿no? Europa había gestado ya su propia crisis, ¿vale? Y que por consiguiente, cuando estalla en América, lo que viene es pues a explosionar con más fuerza en Europa. Pero Europa, eso es, todos los desequilibrios que se habían acumulado a lo largo de los años, desde que se gesta el euro hasta el año 2008, ¿vale? Todo eso sabía que era insostenible. Mi idea fundamental es que el euro, eso es, sigue siendo insostenible a medio y largo plazo. Lo que ocurre es que hemos vivido, pues, es un periodo iba a decir, de no crisis. Y no crisis, porque muchas veces las crisis como se tocaban, pero no estallan. Por ejemplo, el tema del Brexit no deja de ser un notición, por así decir, de rechazo de una sociedad a lo que significa el euro. Sabes también que, ¿no? Que hay todas las encuestas, hablan de que hay un desapego, una desafección o un desencanto con lo que es la Europa del euro, ¿vale? Y eso en estos instantes pues no tiene un carácter explosivo, no tiene un carácter de ruptura, pero me temo que en algún instante otra vez estallará o se pondrá sobre el tapete la existencia del euro. Y digo que se pondrá porque, bueno, no es normal, eso es que someter a un continente, ya si me apura, a una crisis por algo tan artificial y tan insostenible desde el punto de vista, eso es macroeconómico, que son los tipos de interés fijos que representan el euro, ¿no? O sea, España no puede competir con Alemania, y España no puede, o Alemania no puede, o Portugal no puede competir con Alemania, y eso tendrá que arreglarse. Esa es mi opinión, ¿eh? Dicho esto, pues esto tendría mucho cuidado de decir que estamos pendientes de que la desaparición de la zona euro. Pero vamos, mi opinión sigue siendo, por así decir, positiva. Digo positiva porque siento que la crisis del euro lo que ha hecho es provocar una política económica desoladora en los países. Desde que estalla la crisis, con luego los déficits públicos enormes en que se incurre, y ahora estamos en un periodo de austeridad. Llevamos ya 8 o 10 años de austeridad. Y la austeridad, como sabes, es una insensatez. Porque si mientras hay recursos productivos
y gente que tiene ganas de trabajar y medios para trabajar digamos y capital productivo que se pudiera poner en marcha, decir que lo bueno es someter a los países eso a la austeridad, a no crear hospitales, a no crear escuelas, bueno, lo que es la austeridad, ¿no? En última instancia degradar los servicios públicos, pues yo creo que eso es un disparate político o un disparate eso es para el sistema. Lo malo es que creo que va a continuar. Digo va a continuar porque si después de 8 años de austeridad, como llevamos, o 10 años de austeridad, nos encontramos con que lo que nos vaticinan es más austeridad, y si tenemos en cuenta que todavía el déficit público es el 3%, imagínate, no sé cuánto es, porque eso no lo sabe nadie, me parece, es del 3% del PIB, y la idea es revertir la situación del sector público hasta que tenga una tasa una relación del PIB con de la deuda con el PIB del 60%, y estamos ahora en el 100%, imagínate, por decir, nos esperan unas cuantas décadas de austeridad. Y yo no sé si las sociedades van a aguantar por así decir, Pues, esa situación, ¿no? pues has tocado uno de los temas que yo creo que son más interesantes y que ya nos da pie a tocar el último tema que vamos a tratar en esta entrevista, que es ya político, aprovechando que tú también eres ahora presidente de Socialismo 21, que ha sido pues una asociación, vamos, un colectivo que ha tenido cierto protagonismo ahora, o por lo menos ha sido de alguna manera referencia dentro de la izquierda en toda esta convulsa situación política que estamos viviendo. He de decirte, Pedro, antes de que empecemos a hablar, antes de que empieces a hablar de ello, que no, a mí, como a mucha otra gente de la izquierda, hemos vivido con infinita tristeza todo esto que está ocurriendo en los últimos meses, y desde luego con mucha desazón, hemos echado en falta muchísimas cosas por parte de las organizaciones políticas de izquierdas. En fin, la verdad es que no estamos ni muchísimo menos contentos con nada de lo que está pasando. Pedro, coméntanos un poquito cuál crees tú que es el origen de todo esto que está pasando, que nos hagas una valoración de toda esta lamentable situación política que estamos viviendo durante este año 2017. Hombre, lo primero que señalaría es que el año ha estado dominado por el tema de Cataluña, ¿no? Y ya eso es un aspecto negativo, lamentable de la situación política. Ocurren muchas más cosas y hay muchos más problemas que Cataluña, pero bueno, pues digamos los catalanes en última instancia, ¿no? Los dirigentes catalanes han sabido, y eso no es cosa de reprocharles, sino de elogiarles, han sabido poner su tema sobre todos los demás, ¿no? Y que el país esté viviendo con el tema de Cataluña antes que con otros muchos problemas, entre los cuales te señalo, claro, evidentemente la situación económica y social, ¿no? Que eso está ahí, con la pobreza, la precariedad, la caída de los salarios, el hundimiento de muchos servicios públicos, o la degradación de muchos servicios públicos, y luego está el tema de la corrupción, que no es menor. Quiero decir que estamos hablando de un país, eso es que en términos de normalidad democrática deja mucho, mucho, mucho que desear, ¿no? Con un gobierno que lo juzgan, ¿no? Los propios papeles, los propios documentos jurídicos de una organización criminal. Digo, por ponerte así los puntos más chocantes de esta situación. Luego está, que el país no ha estado dedicado a lo que tenía que estar dedicado, pero en fin, es normal que si los catalanes estaban preocupados por su situación, creo que había mucha manipulación y mucho, eso es mucha, muy poca capacidad, ¿no? Por parte de los dirigentes catalanes de plantear el problema, ¿eh? En todo caso, sí que han logrado eso, es que estemos hablando de Cataluña fundamentalmente. ¿Cómo va a ir el tema de Cataluña? Yo creo, bueno, pues mira, lo primero que hace cualquier tertuliano, cualquiera que quiera hablar, es que él no es independentista. Digo, pues no vayan a imputarte, por así decir, deseos. Y yo no soy independentista, como te puedes imaginar, porque soy andaluz, además, ¿no? Cosa que tiene también su arraigo. Pero evidentemente, bueno, pues Cataluña, como cualquier otra sociedad, eso, pues, las claves que tenemos los progres de otra época, entendemos que las sociedades tienen derecho a autodeterminarse. Ya está, si una sociedad quiere
quiere, eso es, constituir, bueno, en última instancia, una nación, una colectividad, quiere autogobernarse, pues creemos que tiene el derecho de autogobernarse. Lo que ocurre es que los derechos no se proclaman, los derechos hay que conquistarlos. Y ha ocurrido en Cataluña que, bueno, que su derecho, pues si me apuran, legítimo a querer tener derecho a autodeterminación, no lo han sabido plantear. Primero, los dirigentes han engañado mucho. Digo, cuando hablaban de eso es, cuando ellos han aplicado una política en términos de austeridad, en términos de recorte y ajuste, como ningún otro gobierno en el Estado, ¿vale? Pero claro, en lugar de reconocer que estaban equivocados o que se estaba haciendo una política junto con España desoladora, vinieron a inventarse que la España la robaba. Y eso era un engaño manifiesto, ¿vale? En segundo lugar, en lugar de empezaron a hablar de que querían independizarse del Reino de España. Pero lo que habría que preguntar es, bueno, pero vais a independizar del Reino de España, pero ¿qué vais a hacer con vuestra economía? ¿Qué vais a hacer con vuestro... Eso? ¿Os vais a seguir sometidos a Bruselas? Porque una de las características que tiene la situación es que estamos queriendo ser soberanos con respecto a España, pero queremos seguir, por así decir, sometidos con respecto a la soberanía transmitida a Bruselas. Y esto era una incoherencia que, bueno, que le ha estallado también en las narices, ¿no? Porque cuando pensaron que Europa le iba a prestar un poco de ayuda, le han dicho que no, que absolutamente no. Entonces, lo que pasa también, no sé si estarás de acuerdo, es que el trasfondo histórico y el trasfondo emocional que tiene el tema de Cataluña, pues nos lleva a que vamos a tener un factor de inestabilidad en el país bastante grande en los próximos tiempos. Eso está claro. Lo que sería conveniente es que, bueno, que estallaran o se activaran otros conflictos importantísimos que tenemos, como es, yo qué sé, el paro. Seguimos con una tasa de paro que es, bueno, que es inadmisible en última instancia socialmente. Seguimos en unas condiciones laborales que son igualmente, bueno, pues son una vergüenza, ¿no? Digo, las claves de los salarios y la marginación y la gente que trabaja en las condiciones que lo hace, etcétera, etcétera. Y luego hay como el gran tema, y es que hay recursos, hay posibilidades de intentar solventar darle a la sociedad soluciones que no pasan por seguir restringiendo y restringiendo los gastos públicos en función de un objetivo que es tan evanescente y seguramente tan inconseguible como es reducir el déficit público. Entonces, yo creo que vamos a vivir un periodo muy raro políticamente, donde, por así decir, no se va a decantar, ¿no?, ninguna posición natural hacia reformas que tengan sentido social e histórico, y que vamos a seguir un poco embrollados y seguramente en el juego corto, en el juego de a ver quién es más listillo y quién engaña mejor, ¿no?, de la política que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo, porque sí que estarás de acuerdo, ¿no?, en que hay eso es una confusión medioambiental, ¿no?, y que hay no hay una idea o un proyecto alternativo que destaque sobre los demás para decir esta gente puede llevar razón. Y esta es un poco la tarea en la que también ha fracasado la izquierda, ¿no? Que no hemos creado todavía un proyecto que digamos este puede ser el auténtico y este puede ser el que enganche con la gente y este que puede ser no solo que enganche sino que dé solución a los problemas de la gente. Y eso pues va a seguir existiendo porque no hay, vamos, yo no veo lamentablemente ninguna organización hoy con la clarividencia necesaria o con la homogeneidad o con la articulación necesaria para plantear esto de que te hablo. O sea, que tú eres pesimista a nivel político respecto a que veamos cambios significativos, por lo menos los Sí, cambios que muchos queremos ver. sí, soy pesimista, pero bueno, recuerda que he leído el libro de la Revolución de Octubre. Digo, Sí, o los libros, no, lo digo para que eso matice en el sentido de que sé que las cosas no están bien, ¿no? Cosas que es manifiestamente clara, pero al mismo tiempo estoy seguro que nada es estable, que hay muchos focos de inestabilidad, que hay mucha incertidumbre, que hay muchos interrogantes y que las cosas no están despejadas. En esas condiciones, bueno, pues no quisiera pasar por pesimista. Te quiero decir que soy como dice, un razonable pesimista, pero al mismo tiempo tengo la voluntad política en clave optimista.
Eso desde luego es fundamental, conservar el optimismo. Y yo te debo decir que también, que coincido contigo, que soy pesimista a corto plazo, pero optimista a un plazo un poco más largo, porque sé que puede pasar cualquier cosa que dé un vuelco a la situación. En cualquier cosa eso es lo que determina, bueno, esto es lo que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa, es que no lo sabemos, es que estamos eso en una situación, primero económica, segundo social, tercero, iba a decir sin pura geopolítica, cuarto ideológica, yo qué sé, bueno, estamos de verdad en un reino un poco de la confusión y un reino, eso es donde no se ve una luz despejada en el horizonte, pero, pero ¿quién te dice que no surja? ¿Vale? Pues Pedro, no sé si quieres comentar, añadir algún tema que no hayamos tocado de cara a nuestros oyentes. No, yo creo que, bueno, no digo, no voy a, no voy a seguir cantando, ¿vale? Pues creo que no, que ha sido apasionante la entrevista. No, bueno, pues ya está. Bueno, muchas gracias. Lo que decirte que eso es que cuando quieras eso es, cuando pasa un relativo tiempo, pues para no repetirme, no, porque mis ideas cambian un poquito. Me das otro, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y hacemos otro programa, ¿te parece? Pues muchísimas gracias, Pedro. Oye, si quieres dar alguna referencia donde te pueda leer la gente que nos escucha. Ahora es que, bueno, vamos a ver. No, ahora no tengo referencias porque tenemos no cuento detalles. Estamos la página que yo, bueno, que más alimentamos, que es la de Socialismo 21. Tenemos un problema de administrador de página y bueno, y con todo el paro que hay, con toda la situación de jóvenes que son unos expertísimos, diría, en todas estas cuestiones, nos cuesta trabajo encontrar a alguien que dé la combinación de experto y al mismo tiempo tenga la sensibilidad política para reflejar, ¿no? En nuestra página web, nuestro proyecto y nuestras posiciones. Pues a ver, ¿vale? entre las a lo mejor 7, 8, 9 mil personas que van a escuchar este programa, a ver si hay alguien que reúne el perfil y se pone en contacto con vosotros. Ofrezco sin salario un puesto de administrar una página web de una asociación que se llama Socialismo 21, que bueno, ya por el propio nombre os imaginaréis cuál es su posición ideológica y sus aspiraciones futuras. Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Un auténtico placer. Igualmente, y bueno, que eso es. Hasta la próxima. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez y sin más nos despedimos por ello. Recordamos también nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con nosotros evidentemente puede hacerlo asociándose al Colectivo Burbuja en nuestra página. Hasta el próximo día.